Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos. En esta mañana les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. En nuestro devocional La Palabra es Útil. Leeremos el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 24, en la versión Nueva Traducción Viviente. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Bueno, el tema de hoy lo he titulado ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres la vida eterna? Pues este es un versículo muy hermoso y nos recuerda primero que el que cree en Él, el que confía en Él, el que depende de Él, el que se aferra a Él, está en el camino de la vida eterna. Pero fíjense que para creer hay que oír. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces por eso Él dice, los que escuchan mi mensaje, los que escuchan mi palabra, los que oyen mi palabra, los que prestan atención a lo que yo digo, tienen la vida eterna. Allí es donde está, por decirlo de esta manera, el secreto. Escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo interesante. Esa palabra es la que produce en nosotros la fe. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, qué bueno que en esta mañana oigamos atentamente la palabra de Dios, la escuchemos cuando vayamos al templo, cuando llegue un devocional. Entonces, cuando leamos la palabra, porque al leerla estamos haciendo eso, escuchando su voz. Qué bueno obedecer la palabra de Dios. Qué bueno obedecer la palabra de Dios. Al escuchar la palabra, al creer, se hace una realidad la vida eterna en nosotros. Así que vamos a creer en el Señor Jesucristo, vamos a creer en su palabra. La vida eterna es vivir siempre con Dios, estar siempre con Dios. Dice en Efesios, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. O sea, fíjense que hay un lazo en todo eso, un hilo conductor. Y dice, habiendo oído y habiendo creído. Así que en esta mañana yo te invito a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Que esto te lleva por el camino de la vida eterna. Esto constituye una obra total en nuestra vida. Aunque nos toque todavía enfrentar
Cierto, la muerte física, pero lo más importante es que el Señor dice, ya han pasado de muerte a vida. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna, de la condenación eterna. Y dice, ya no vendrá condenación, no vendrás a condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que en esta mañana, amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, te invito a mantenerte firme en este camino, escuchando a diario la palabra de Dios, recibiéndola, obedeciéndola. Y usted, amigo, escúchela, recíbala para que entre por el camino de la vida eterna. Que Dios te bendiga en este día.